Compartir con los compañeros. La profe Rosa creo que está grabando ya. Hay unos avisos finales, pues estamos viendo ya las últimas tres clases de este semestre. Adelante, profes. Sí, queremos dar unos avisos parroquiales. Bueno, primero, hoy es nuestro último contenido nuevo, nuestra clase de contenido. La siguiente clase, que es el 30, va a ser el famoso, lo que vamos a hacer una nivelación. Vamos a tomar todos los exámenes de las personas que no asistieron a uno de sus parciales y que enviaron el justificativo correspondiente. También, si alguien quiere acercarse para corregir el trabajo práctico, vamos a estar las profes, el profe también. Eso es el 30, en la FACU a las 8, como los otros parciales. Con el mismo rigor de todos los otros parciales. El 2, que es de hoy en 8, va a ser la última clase de corrección que vamos a tener por mí. Y el 6, el lunes 6, es la entrega final y la evaluación final en la FAC, a las 8 también. Así que lo ideal es que vayan ajustando todos sus trabajos prácticos, vayan haciendo las correcciones que le venimos recalcando, o si tienen dudas, vayan sacándose las dudas en estas dos últimas clases de corrección. Saben que estamos siempre predispuestos los profes para las correcciones. Y bueno, esos eran los avisos parroquiales. ¿Hay algo que agregar? ¿Algo me olvidé, profesor? ¿Tienen alguna duda al respecto? Hola, profe. Sí, yo tengo una consulta. Entonces, la entrega final sería el 5 de junio, sería, ¿verdad? Un día antes del examen final. Eh, sí, la entrega final va a ser... Profe, ¿eso vamos a hacer todo digital o vamos a recibir las carpetas? Yo prefiero recibir las carpetas en físico el día lunes 6, el día final de la cátedra, porque ese es el documento que certifica todo lo que ustedes entregaron. Entiendo. Bueno, entonces va a ser el lunes a las 8, es la respuesta, en físico. Y la gente que rinde en digital va a hacer su entrega, va a tener que enviar al correo su archivo y sus PDFs también. También los alumnos que rinden en escrito a mano van a hacer un PDF y van a enviar al correo, así como veníamos haciendo. La única diferencia va a ser que ese día a las 8 de la mañana entregamos las carpetas como anexo, ¿verdad? Allá en la facu. Igualmente todos deben enviar en digital su trabajo y el tope va a ser a las 8 de la mañana. Así mismo. Necesitamos, por eso justamente necesitamos tener en formato físico todas las carpetas para las revisiones correspondientes y documentarnos como nos pide la facultad con todo lo hecho. Entonces el lunes vamos a esperar esas láminas preparadas para entregar el 6 de junio. De más está decir que todo lo digital está permitido, o sea, las entregas, como dicen las profes, en digital también están bien en la plataforma, no hay ningún problema. Pero por sobre todas las cosas necesitamos el formato físico como comprobante final para rendir a la facultad. Entonces vamos a traer una doble entrega, el físico y el digital, Ambos para todos los documentos. casos. ¿El Sí. digital hasta qué hora se puede entregar? Y va a ser hasta las 8 de la mañana también. Es el lunes 6 a las 8 de la mañana. Vamos a hacer una lista de entregas y una fichita como siempre hacemos, que vamos a levantar por la plataforma. No dejar para última hora, por favor, porque como el lunes se entrega, ya tiene que venir la carpeta preparada, porque la entrega de esa carpeta habilita a rendir el examen, al último examen parcial. Así mismo. Y tengan en cuenta que si van a entregar, deberían entregar ya antes
el digital, porque si a las 8 tenemos que estar en la facultad, no sé si allá va a ser fácil enviar los correos. No, sus carpetas tienen que Profe, entregar, una pregunta. deben En esa imprimir sus entrega de la carpetas. carpeta, Voy a terminar el concepto, ¿cómo Abigail. sería? Espera un ¿En ratito, Abigail, físico, voy a tipo las terminar el hojas concepto. así o hay algún doblado o algo así? Abigail, espera un ratito, voy a explicar el concepto. Para el viernes o sábado ustedes ya tienen que tener todas impresas sus carpetas, no venir el lunes a primera hora, que no creo que el plotter esté abierto. Entonces ya van preparándose con la antelación. Ahora te escucho, Abigail. Ah, ok, perdón. Mm. Preguntaban más si la entrega en físico tiene algún doblado, o sea, por así llamar la carpeta, tiene algún No, doblado las hojas o algo así. no, lo que ¿Cómo, aquí pedimos siempre cómo es el que parcial? estén todas las láminas presilladas, bien presilladas, y no, yo no entiendo. Que estén todas las láminas presilladas y todas las láminas tengan nombre y apellido escrito a tinta en el costado, como siempre tenemos el formato. Que se puede identificar el trabajo, básicamente. Sí, es cierto lo que dice la profe. Y como el examen parcial, como los exámenes parciales, si la hoja tiene el formato normal, se entrega así, o si no, si es más grande, se dobla y se tiene visible, pero cuanto menos dobleces, mejor facilita facilita que no se deterioren dichas hojas, compañeros. Sí, es muy importante que presillen todas sus láminas en este caso porque a veces se pierden las hojas. Es preparar Dale, entre el profe. viernes y el sábado anterior al examen, ya preparar todo, tener listo como para repasar, mirar el fin de semana sus láminas y ver cada uno de los contenidos para el examen parcial final. Dale, profe, gracias. Excelente, excelente. ¿Alguna otra duda que tienen los compañeros? Parece que ya no. Consultó a Abigail y salió del aula. No sé qué pasó. Se pudo haber quedado sin señal. Es probable. Bueno, vamos entonces a iniciar el contenido del día de hoy, profe Ida, compañeras. Pueden hacer que Estamos. ocupe la pantalla entonces Pueden dicha ver la presentación. pantalla y les aparece a todos. Profesor. Aparece. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a entrar en la etapa de detalle de abertura, compañeros. En la fase de detalles entramos ahora en esos aspectos y elementos tan importantes que tienen que ver con el control climático, la apertura, la iluminación de nuestros ambientes. Y los vehículos para eso, el vehículo que cumple esa función es justamente son las aberturas. Nos permiten la relación espacial, la relación física, la relación visual, el control del clima, el control de la luz, etcétera. El control de la luz inclusive llega hoy en la contemporaneidad inclusive a utilizar programas informáticos para regular y oscurecer los cristales de acuerdo a la incidencia solar por esa misma especificidad. Eso ya nos permite hoy la contemporaneidad. Fíjense en este primer gráfico que vemos aquí. Vemos un corte a la izquierda y una vista de media abertura de un gran rosetón con los vitrales. La arquitectura gótica nos plantea justamente ese tipo de instancias de trabajo cuasi artesanal en piedra y dejar los espacios para los vitrales, los cristales coloreados, en un entorno religioso como las catedrales góticas. Pero se dan cuenta de que hasta el dibujo artesanal, o sea, hasta la fabricación artesanal de este objeto requirió de unos planos básicos para su elaboración, compañeros. Adelante, profe. Aquí vamos a ver justamente algunas formas de representar las aberturas de acuerdo a su apertura, cómo se abren, si no se abren inclusive. Y fíjense en la información cómo se presenta. En la parte superior se presenta la abertura en forma de ventana o puerta con su vista convencional, la vista frontal o fachada, un corte a la derecha y un corte en planta. Ambos gráficos se adjuntan a la vista frontal. ¿Qué se indica?
se indica el largo y ancho del vano en el cual se va a insertar la abertura. ¿Por qué no acotamos los espesores, los bastidores o las estructuras de las aberturas? Porque la carpintería es variable dependiendo de la marca. Puede ser de 4 centímetros, puede ser de 5 o de 6. Lo que nosotros necesitamos saber es y entregar información a la empresa que va a construir esa carpintería, es el hueco en el cual va a estar, o sea, el vano libre, y por supuesto el sistema de apertura, en cuántos módulos vamos a distribuir las hojas, si van a ser de abrir, si van a ser corredizas o van a ser fijas. Y ahí ven justamente en el gráfico de la izquierda esa situación. Aparecen elementos de referencia como 4 hojas, como referencia principal, y el sistema de apertura. Son unas flechas que indican el sentido en que estas hojas se mueven. A la derecha, en el centro de la composición, inclusive, aparte de las hojas corredizas, en vista frontal, en vista superior y en corte, se ven las hojas que no tienen ninguna especificación en cuanto a si se mueven, se abren o pivotan o se abren en forma proyectable, por lo cual se intuye que esas hojas de los dos extremos que no tienen ninguna referencia son hojas fijas. ¿Se va comprendiendo? Y esa es la representación de nuestras aberturas. En escala 1 en 20, se seleccionan de acuerdo a nuestros códigos, las codificaciones que están en nuestras plantas, las aberturas, tanto ventanas como puertas, y se trasladan a una escala de aumento y se hace la correspondiente distribución de las hojas que queremos que funcionen, o la que queremos que estén fijas. Fíjense las variables que pueden encontrar. En este caso puede ser inclusive, esta solución puede ser inclusive hasta de puertas, porque la solución constructiva es muy similar, pero también resuelve la situación de las ventanas. Y abajo, la especificación en texto. Esta es la presentación de un conjunto de aberturas de una vivienda. Tenemos las vistas convencionales, abajo tenemos las especificaciones referidas justamente a cómo se abren esas aberturas, la cantidad que se necesita, una suerte de planilla de aberturas, la carpintería con la cual se va a construir, que nos dice, por ejemplo, que es la de la izquierda, que es carpintería de aluminio, aluminio anodizado, y en qué lugares van a estar. O sea, la información indica la cantidad, el tipo de apertura, si es corrediza, fija, si es proyectable, pivotante, el material o la carpintería con que se construye y el sitio en el cual va a estar ubicada, en el dormitorio, justamente como último ítem. Entonces, se identifica codificada la abertura. Allá arriba mismo está el código de la abertura. La ventana tipo B5, con sus planos, sus vistas ortogonales, un corte, una vista y una planta de la abertura para ver la distribución de las hojas con sus correspondientes dimensiones, la cantidad, que ya viene en la planilla, la descripción de la abertura, si es corrediza, todo ese proceso de descripción de ella, de qué carpintería está hecha, de madera, de aluminio, de chapa doblada, de PVC, etc. Y por último, la ubicación de esa abertura. Estamos en presencia justamente de un plano de detalle de aberturas, un plano de detalle de aberturas con las planillas correspondientes. Eso es un gráfico explicativo ahí, pero haciendo una revisión más general podemos clasificar nuestras aberturas por su sistema de apertura, con hojas fijas, como vimos en las dos la del centro de la composición, las dos aberturas de los extremos son hojas fijas. Las hojas móviles son infinitas en su apertura, pueden ser combinadas incluso, por rotación de un eje, que son las batientes o abatibles, que pueden ser normales, que tienen el sistema de articulación en el marco o en la carpintería, o en otros casos en donde el sistema de articulación sale del marco y se convierte en un pivot que permite su rotación, que está unido al piso y al dintel, como abertura pivotante, y toda la gama de aberturas corredizas, en forma horizontal, en forma vertical, tipo guillotina, justamente, y la combinación de todas estas situaciones. Pues podemos tener aberturas de abrir, pero con hojas proyectables. Abrir y hojas proyectables otra vez en su misma esencia.
sea, no hay una limitación precisamente hoy teniendo todas las tecnologías posibles a nuestra disposición, compañeros. ¿Alguna duda hasta ahora? Parece que no. Bueno, y seguimos adelante entonces, compañeras. ¿Y cuáles son los componentes de las aberturas? Fíjense que aquí aparecen detalles de los armados, de los nudos, de las situaciones en escala 1.5, 1.2 inclusive, para mostrar cómo se une el marco al muro, cómo se une la carpintería, el bastidor de esa hoja al marco, etc. ¿Y cuáles son esos componentes? Hablamos de marcos, nudos, hablamos de elementos, sin embargo, aquí podemos detallar justamente lo que básicamente siempre una abertura va a tener. El marco, que es el bastidor que está en contacto con el vano, está siempre en contacto con el vano. Las hojas, que son los elementos que se fijan de acuerdo al sistema de apertura, las hojas se fijan al marco o como fijas, como batientes, como pivotantes, tipo los balancines, o corredizas, o de abrir justamente. Y aparecen los herrajes, que son los elementos que funcionan como elementos de articulación, como vínculos a la carpintería. Los herrajes son las bisagras, los herrajes son los sistemas de apertura, las trancas, los tiradores, etcétera, etcétera, que permiten la trabazón de los elementos y permiten la articulación cuando las hojas tienen que moverse. La articulación puede ser de cualquier tipo, como estamos reiterando: corrediza, de abrir, pivotante, proyectable, banderola. Y también las aberturas suelen tener protectores en su relación al mundo exterior. Aquí ven los parasoles o quiebrasoles, que son elementos adosados al frente o como nuevas hojas frente a las hojas, las hojas de cristal. Pueden darse dos a un extremo, a un lado, al lado interior de la abertura, las hojas de cristal, y al lado exterior, con el doble rebaje de la abertura, pueden encontrar persianas, por ejemplo, que era la usanza de los años 70, 80 y 90, en donde se siguen construyendo hasta el día de hoy aberturas con carpintería de madera que tienen hojas vidrieras y hojas persianas, por ejemplo, las vidrieras para adentro y las persianas para afuera. O sea, pueden compartir distintos sistemas de apertura. ¿Alguna duda? Aquí ven de vuelta la representación de una abertura con las vistas, la vista frontal, el corte y la vista superior, donde se indica cómo se abren las aberturas. Fíjense que la dimensión es la dimensión total y luego la partición entre ejes de la cantidad de hojas que uno necesita o quiere en su estudio proyectual definir de esas aberturas, compañeros. Y abajo vemos dos nudos, dos representaciones de una abertura, aparentemente puede ser de madera, que es la típica puerta placa o puerta tablero en nuestras viviendas, adosada a un marco de madera. Y fíjense, sobre el marco de madera que está en este tipo de aberturas, que dice marco del apacho, hay dos elementos. El marco de madera se fusiona con con la mampostería, que está a la izquierda, es ahí donde pone la profe, la mampostería, justamente el cursor está en la mampostería. El marco es el que está a la izquierda con su rebaje, en escala 1.20, que ya es visible el rebaje, ¿ven? Y hay dos elementos entre el marco y la mampostería, dos elementos en color gris rayado. Son las tapajuntas o los contramarcos que tapan la unión entre, ahí justamente la profe le señaló, que marcan justamente la unión entre la junta, entre la carpintería, el marco de madera, y el muro. Como ustedes saben, el revoque, la mezcla queda toda irregular cuando se adhiere por tirafondos, por ejemplo, el marco de madera, y lo que hace ese elemento, el contramarco o tapa junta, es tapar justamente esa unión irregular entre el marco y la mampostería. Ahí tienen justamente varias instrucciones. En este caso es la típica y clásica abertura de madera presente en nuestros hogares, en nuestros proyectos. Puede darse el caso que existan situaciones mixtas, como vimos en las otras aberturas. Puede darse. El marco puede ser metálico y la hoja puede ser de madera, porque ahí la articulación, el herraje es el que hace de vínculo entre el metal y la madera. O lo inverso, puede ser marco metálico con carpintería de madera, o carpintería metálica
con marco de madera. Estas situaciones son variables de acuerdo a nuestra creatividad, no hay inconvenientes en eso. Pero ahí vemos justamente la carpintería de aluminio, de cristal templado que vemos en los casos anteriores. Aquí saltamos a un tipo de carpintería en escala 1.5, un detalle constructivo del empalme y ensamble de nuestras carpinterías. Pero en este caso, situado al caso de aberturas de madera. Las aberturas, las hojas pueden, saben ustedes, si son aberturas interiores, perfectamente pueden ser las puertas huecas, las famosas puertas placas. Si son puertas que dan al exterior y siguen siendo de madera, aparecen puertas de mayor resistencia a la intemperie y a la seguridad, que son las puertas tablero, que tienen los tableros diseñados con los cuadriculados infinitos que pueden haber en el diseño de carpintería. ¿Hay alguna duda? Me parece que no. Pero fíjense todas los elementos. En este caso del detalle constructivo de la abertura, el gráfico tiene su texto de apoyo que explica cada uno de los procesos. En el caso de la planilla de aberturas, en escala 1.20, tenemos las vistas y al pie de la abertura están las especificaciones. El tipo, la cantidad, la ubicación. Tenemos otro caso aquí al lado, en la siguiente presentación de diapositivas, en donde la combinación sigue y el ordenamiento sigue siendo el mismo. Y las aberturas también se pueden definir por su ubicación. Dependiendo del tipo de abertura, pueden estar al filo interior, hacia la cara interior del ambiente. Siempre hay que marcar en planta dónde es el interior y cuál es el exterior, porque se estila de que la abertura siempre esté al filo interno del ambiente, para dejar un espacio para el desagüe, porque ustedes saben cómo llueve en la base inferior, en el antepecho, el agua debe escurrirse cuando los vientos y con lluvia interfieren, golpean, gotean las aberturas. Algunos casos de donde podemos ubicar la hoja o el grupo de hojas en referencia al marco en el filo intermedio o al filo exterior. El filo exterior inclusive puede darse cuando combinamos las aberturas. En el filo interior las hojas vidrieras y en el filo externo las persianas, por ejemplo. Esa es la verificación de que esto puede desarrollarse. En el caso de estas ventanas balancín, pero en vertical, que son pivotantes, que están a la derecha de nuestro plano, ahí están en un marco, en un bastidor general de múltiples hojas. Las hojas de arriba son fijas, las hojas de abajo son fijas, y solamente esas 4 aberturas que están señaladas por esos rombos que indican el proceso de giro del pivot son las que están móviles. Y justamente si miramos en planta, las hojas de las aberturas están en el filo intermedio. No están ni afuera ni adelante, para facilitar la comodidad y el movimiento de rotación de estos balancines verticales. Y como siempre está la tipología, la definición tipológica, arriba mismo, ventana tipo 10, V10, y abajo la cantidad, la descripción, el marco con el cual está constituido y la ubicación, por supuesto. Entonces esos 4 ítems por debajo y arriba la codificación de la abertura. Se dan cuenta de que la definición del acotamiento es el largo y ancho del vano y luego las particiones de las hojas necesarias. Ahí ven en vertical cómo están divididas y fraccionadas esas aberturas, y luego el diseño de la carpintería lo desarrolla la empresa que trae el perfil adecuado, el perfil, que ahí hay variaciones, como les dije, pueden haber perfiles de aluminio de 4 milímetros, perdón, de 40 milímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 50 milímetros, etc. Entonces eso ya, el ancho del bastidor no se mide porque depende de la marca con la cual uno va a trabajar, la perfilería. Lo que sí te va a indicar a la empresa de aberturas es en cuántas hojas fijas y en cuántas hojas móviles queremos distribuir la gran abertura. Porque este dibujo que ven ahí, justamente la ventana tipo B10, es una situación combinada de hojas fijas y hojas móviles. No es que son 3 distintas aberturas, sino que es una sola abertura con subdivisiones. Eso caracteriza la ventana de tipología tipo B10. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar antes de pasar a la siguiente? Por mi parte, no tengo ninguna. Excelente.
Sigamos entonces a la siguiente diapositiva. Fíjense ahora en este otro caso. En este caso, ¿qué aberturas vemos? Todas las que vimos como ejemplo hasta ahora son justamente diapositivas de aberturas tipo ventanas. Y si pasamos a las aberturas puertas, el gráfico sigue siendo lo similar, solo que ya se prescinde del corte. En el caso de las ventanas, hay cortes laterales y hay una planta en la cual se muestra cómo se dividen las aberturas, los componentes de una gran abertura en la cantidad de hojas. En este caso, necesitamos para las puertas la vista frontal o la fachada de la abertura con todo el acotamiento. ¿Ven? El acotamiento del vano es la medida de la altura total, el famoso 2,15, porque la hoja tiene 2 metros 10 más los 5 centímetros de un marco. Entonces el agujero necesario para insertar marco y abertura es de 2 metros 15 de altura. Es lo clásico en cuanto a valores antropométricos. No significa que sea fijo, puede ser más alta la abertura, sin ningún problema. Y vemos debajo la planta de la misma abertura con todas las acotaciones. Siempre el barrido en cuarto de circunferencia para mostrar cómo se desliza la abertura, y en fachada o en vista se marca también la apertura. En ese triángulo de línea de puntos, en cada una de las aberturas representa cómo pivota, cómo gira, cómo se articula la abertura. Esta es la codificación para las puertas. Ustedes buscarán en sus proyectos las aberturas más representativas. Le iremos luego al final de la presentación qué abertura seleccionar para representar ventanas y puertas justamente. En todos estos casos, las hojas son móviles, con distintos diseños de tableros. Parecen ser estructuras o de madera o de aluminio en este caso. Dependiendo del tipo de abertura, la tecnología es infinita para su construcción. Y para graficar es necesario seguir esta secuencia, les va a ayudar muchísimo a ordenar el proceso gráfico. Marcar las dimensiones del vano, el agujero donde van a insertar esa abertura, donde van a insertar primero el marco y luego la hoja. Las dimensiones de la hoja, cuánto mide la hoja, su ancho y su alto. La dirección en que se abren, que es lo que ven justamente en planta y en vista, el triángulo en línea de puntos. En vista representa la forma de articularse, la forma de rotación, y en planta es el mismísimo arco de circunferencia, señor. La dirección de aperturas, todo el sistema de acotamiento de lo general o particular, se acota por fuera primero el largo y el ancho del vano, y a partir de ahí se van acotando para el interior todos los componentes parciales, como están viendo en vista frontal o fachada y en vista superior o planta. El diseño de los herrajes, eso depende ya de las especificaciones técnicas de la marca. La herrería es justamente las articulaciones y los tiradores y los elementos o fallebas inclusive que pueden utilizar las aberturas. Los subdetalles, que son esos gráficos que vimos al comienzo aplicados a las aberturas, si hay cosas que mostrar cómo es el empalme de la carpintería del bastidor con el marco, se puede hacer un subdetalle en escala 1:5. Y por supuesto, la serie de especificaciones que están al pie de la lámina, donde se explican el código tipo P1, P2, P3 o lo que sea, las dimensiones, en dónde están ubicadas las aberturas, dormitorio, sala, comedor, etcétera, las que comparten ese mismo tamaño, con qué se va a construir, se refiere a la materialidad, si es carpintería de madera, carpintería metálica con hoja de madera, carpintería de madera con hoja metálica, o carpintería de madera con hoja de madera, puerta tablero o puerta placa, hablando de la hoja justamente, y por supuesto la cantidad total para enviar a los distintos gremios. Las carpinterías de madera van al depósito, la carpintería justamente, las aberturas de madera y sus planos van a la carpintería, y las aberturas metálicas y vidrio templado van justamente a la empresa correspondiente. Aquí ven una presentación exacta de cómo va a ser una planilla de aberturas con sus gráficos y sus especificaciones. Adelante, profe. Y aquí tienen justamente esa división, como una síntesis final de todo el detalle de aberturas. Ya armar las carpinterías de acuerdo a su, como bien está dicho ahí, su materialidad. De acuerdo a la carpintería de madera, si es de madera, si es de metal,
En este caso, chapa doblada, por ejemplo, que no es aluminio, pero es otro metal que se fabrica en otro gremio, en otra fábrica, y la carpintería de aluminio con cristales templados. Entonces ahí se van ubicando. Fíjense cómo en la planilla les ordena la nomenclatura, el código en el que se conoce la abertura, P1, B3, categoricen por puertas primero y luego por ventanas, entonces se va codificando y se aclara la función que cumple, si es puerta, si es ventana, y en la nomenclatura del tipo, cómo se abre, si es batiente, corrediza, pivotante, banderola, proyectable, etc. Y las dimensiones de la abertura, que son las dimensiones totales, incluido marco. Esa es la abertura total, no se olviden. Es el equivalente al espacio del que reserva el vano para esa abertura. Luego, en la siguiente columna se ubican justamente los puntos en donde van a estar. Es la ubicación en donde va a estar en el proyecto esa abertura, compañeros. Los niveles en los cuales están, si el edificio tiene varios niveles, por supuesto, planta baja, primer piso, segundo piso, subsuelo, etc. Y por último, codificar y juntar, hacer la contabilidad de todas las aberturas para poner la cantidad final de aberturas tipo P4. Se necesitamos 61 o 51 aberturas tipo P4 para el proyecto. Bien, cómo está ordenado por segmento y por tecnología las aberturas. Entonces, cada una de estas columnas y filas van al sistema constructivo de la empresa que se va a encargar de construir, compañeros. ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Excelente. ¿Hay otra diapositiva, profe? Acá ven otro ejemplo. Fíjense, esta es una tipología muy clásica de los años 60, en donde las hojas corredizas se insertan en el interior de las mamposterías. Un caso de puerta corrediza con marco de madera, probablemente, sí, esto es todo de madera, a la usanza de las viviendas modernas de los años 60 en Paraguay, 50 y 60, en donde hay varios ejemplos de grandes maestros como el arquitecto Vareiro, Homero Duarte, que construían de esta manera, y la abertura está embutida al abrirse dentro del muro. Eso implica un muro de mayor tamaño, porque estas hojas como mínimo tienen 50 milímetros, 5 centímetros de espesor. Y en este caso inclusive es una duplicidad porque es cristal más bastidor o estructura de madera. Otro ejemplo, siempre correspondiendo a lo que necesitamos. La vista frontal, la vista superior o planta, cómo funciona el sistema de aperturas, y aquí se complementa con un corte. Es válido, se puede el corte. Y todas las medidas, dimensiones en las tres vistas, de lo general a lo particular, las especificaciones y las definiciones de los componentes, y por último, el código de esa abertura, de qué está hecha, la cantidad necesaria, con cuántos elementos se define, la carpintería que está hecha, la materialidad, etc. Es un caso que les puede servir también como referencia sin ningún problema, compañeros. Lo que quiero compartir con ustedes es la lógica de graficación. En todos los casos es la misma, en ventanas y en puertas, con todas sus formas posibles. Adelante, profe. Otra serie de aberturas tipo puertas codificadas con el mismo orden que compartimos con ustedes. Ya son ejemplos que estamos viendo. La puerta, esto corresponde a los planos de puertas, y ven justamente en el corte se interpreta, o en la planta se interpreta, de que son hojas huecas. O sea, hojas con puertas, placas, justamente, con placas en los dos extremos, pero son hojas que no son macizas como las puertas tablero. Pero se ven siempre las mismas informaciones. A los planos se complementan las especificaciones abajo, donde se explica la dimensión. Arriba primero el código, qué tipo de abertura, tu puerta tipo 3, P3, la dimensión, de qué es el marco, de qué es la hoja, si tiene o no contramarco como tapajuntas con el encuentro con la mampostería, qué rajes va a tener, la terminación, en este caso es de madera, va a tener lustre natural, según veo, y la ubicación, ponen el lugar al cual va a corresponder los baños, la sala, el dormitorio, el comedor. Y lo más importante, no se olviden, la cantidad, cuántas de estas hojas, cuántas de estas puertas, cuántos de estos marcos vamos a necesitar. Es la cantidad de los elementos en total ya. La tipología tipo P3 necesitamos 20 y distribuir en todos los lugares que correspondan, en todos los baños. Si son aberturas de baños,
20 aberturas, 20 baños. En escala 1 en 20. Todos estos gráficos normalmente se grafican en escala 1 en 20, compañeros. Adelante. Otros ejemplos en donde la información sigue siendo la misma, con algunas variables, pero siempre válidas. Fíjense en el gráfico de la derecha, cómo las variables en la misma abertura tenemos tres situaciones distintas. Una hoja fija debajo, una hoja proyectable en medio, con ese triángulo que indica el pivot de articulación, como les muestra la profe allí, y por último arriba otra hoja fija. Entonces, ese segmento se acota en todas sus dimensiones, se aclara qué tipo de abertura es y toda la tecnología, la carpintería. ¿Se dan cuenta? Y siempre está, en este caso, como es proyectable, la información en corte es la que indica cómo se abre la hoja, si hacia adentro o hacia afuera justamente. Todo siempre en escala 1 en 20. Adelante, profe. Estos ejemplos, fíjense, de todos los tamaños y todas las formas, parece reiterado, pero fíjense cómo mostramos todas las variables posibles. Hojas corredizas, hojas proyectables, hojas balancines. Las que están las dos a la izquierda corresponden a esa tipología o ambientes pequeños que deben ser ventilados por su propia intimidad, por ese tamaño es probable. Pero siempre está el código de la abertura y debajo de esos planos, esas vistas, esos cortes, esas plantas, está toda la serie de especificaciones con respecto a la abertura. Fíjense en la lámina del centro, la ventana tipo B3, se establece su código, sus cantidades, cómo funciona, la materialidad con que se construye y la ubicación. No se olviden siempre, la ubicación y la cantidad son los elementos básicos y primordiales en el diseño de nuestras aberturas, compañeros. Adelante. ¿Y qué vamos a dibujar nosotros? Y vamos a dibujar en las láminas de aberturas, justamente, vamos a revisar nuestras plantas. En esa lámina, en una de las láminas vamos a dibujar las aberturas. Elegiremos, por decirles, a ver, 4 tipos de puertas y 4 tipos de ventanas. 4 tipos de puertas, sea la tecnología que sea, cuanto más variables mostremos mejor. 4 tipos de puertas con esa forma de graficar, ubicación, cantidad, dimensiones, tecnología, etc. Y 4 tipos de ventanas que encuentren por tamaño o por tecnología. Pueden ser pequeños balancines proyectables o corredizos, grandes ventanales con hojas fijas en sus proyectos, con hojas corredizas o fijas, y eligen qué dibujar. En esa primera lámina, entonces, las láminas de las aberturas. Y en la otra lámina, la verdadera planilla. La planilla de aberturas, que es la síntesis del gráfico hecho. Como vimos en esa planilla de aberturas hace un rato. Es una lámina más de apoyo para enviar a las empresas que nos van a fabricar de acuerdo al material con que se construya. Una lámina entonces va a ser la planilla síntesis de las aberturas de todo el edificio y el gráfico con que 4 aberturas de cada tipo, 4 puertas y 4 ventanas nos dibujen, ya nos pueden demostrar de que saben el contenido, saben ejecutar el gráfico. Pueden haber más aberturas, es cierto, pero la base que les pedimos son 4 puertas y 4 ventanas. Cuanto más variables de aperturas encuentren, mejor. Si nos muestran un ejemplo de puertas corredizas, puertas de abrir, perfecto, dibujan esos casos. ¿Alguna duda? Profe, esas cuatro puertas y 4 ventanas tienen que estar todas en la misma lámina. Claro, fíjate el gráfico que pasamos hace un rato, en donde están coincidiendo en una misma lámina. Ahí ves, justamente, ahí tenés ahí está, profe, ahí está. Ahí tenés 4 tipos de aberturas que seleccionó el compañero que pasó por el curso y mostró estas 4 situaciones. Y muestra todas las tecnologías, todos los sistemas de apertura con los códigos y las planillas al pie de cada una. Esta es una lámina de 4 ventanas, por ejemplo. Solo ventanas. Y esta es lámina de ventanas, Araceli. ¿Escuchaste? O sea que al final son 3 láminas. 4 puertas y 4 ventanas. Si todas entran en una misma lámina, fantástico. Depende, porque es el dibujo en escala 1:20. Yo les voy a pedir a los compañeros que nos dibujen
y nos muestren que saben dibujar y elijan del proyecto 4 ventanas, como en este caso, y 4 puertas. Si entran en la misma lámina, felicitaciones. Si no entran, bueno, habilitan una lámina exclusiva de ventanas y una lámina exclusiva de puertas. Además de la planilla justamente, de la planilla de abertura, síntesis de todo el proyecto. ¿Se comprende, Lilian? Ok, profe, gracias. Excelente. Sí. Cerra tu micrófono, gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien la pregunta de Lilian Araceli. Tenemos 4 aberturas por cada tipología, 4 ventanas, 4 puertas y la planilla síntesis de esas aberturas en una lámina. Como les digo, si las 4 aberturas, las 4 aberturas puertas, las 4 aberturas ventanas coinciden y entran ordenadamente en una lámina, se queda en una lámina. Si ustedes ven de que no van a entrar esas informaciones en forma coherente y ordenada, habilitan una segunda lámina, ningún problema. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Profes, ¿algo que quieran agregar ustedes? ¿Ustedes comentarles? Profe, yo tengo otra consulta, pero es sobre otro tema. Escuchamos. Quiero hacer un resumencito de más o menos cuáles aberturas vamos a dibujar por tema. En el caso del tema 1 tenemos todo el paño frontal que habíamos quedado que van a ver, vamos a solucionar ahora con este nuevo contenido de cómo iba a ser finalmente este cierre, que es una cara casi toda vidriada. Después también tenemos el otro lado del está el comedor, que tiene un sistema para soles, que podría ser también una de las aberturas a detallar. Tenemos la abertura que es del comedor, cocina-comedor, que está en la fachada posterior. Además, tenemos las aberturas de los dormitorios, que son particulares, que dan hacia la fachada posterior también. Esas podríamos tomar como las aberturas propias. Después, en el tema 2, tenemos, acá lo se ve en la perspectiva, tenemos las aberturas del estar comedor, que son bastante amplias. Tenemos un sistema de puertas corredizas y a la parte de arriba tenemos unos paños fijos. Y en la cara opuesta de ese mismo espacio tenemos unas ventanas corredizas que tienen una puerta de carpintería de madera. En el fondo vemos que tenemos unos vidrios fijos que podría ser elementos, o sea, son las aberturas propias del proyecto que serían buenas detallarlas. En el tema 3 tenemos las aberturas que están entre estas salientes. Tenemos la abertura de la escalera que está en la primera planta, que es bastante peculiar. Podríamos modular las aberturas de los dormitorios, que parecen muy semejantes entre sí. Además, y en el tema 4, acá tenemos aberturas más, vamos a llamarlas, más simples. Tenemos la abertura del estar comedor que da en la fachada principal. Y en la cara posterior tenemos la puerta que da hacia el piso. Además tenemos las aberturas de los dormitorios que parecieran estar moduladas. Y las aberturas, tenemos acá una abertura que se ve en la fachada principal. Creo, sí, acá tenemos la abertura del estudio y esta es la otra abertura que mencionaba. Como ejemplos para
para detallar. ¿Tienen alguna duda? Este es el último grupo de láminas que vamos a hacer en el semestre. Ya con con este capítulo se cierran los contenidos del curso. El último esfuerzo es este. Ya, profe. Entonces nos vemos el lunes en la facultad para los alumnos que quieran corregir presencial y para los alumnos que van a tomar los parciales que les faltan. El parcial que les falta, pero de acuerdo a la ida, hay que aclarar eso lo de la... De De acuerdo que a la la... lista. Exacto. Y el jueves que viene vamos a recibir los trabajos para corregir hasta el miércoles a las 20 horas. Sí, creo que es miércoles 1. Perfecto, profe. ¿Estamos? ¿Okay? Dale, compañero. Estamos Profe, siempre yo tengo acá. una duda. Ah, sí, Lilian, olvidé tu duda. Sí, Se escucha mucho. pero es sobre el detalle de escaleras. Quería saber cuántas láminas son. Generalmente son 2 láminas, pero hay veces que entran todo en la misma lámina. Lo Claro. ideal es que tengas todo el contenido, que tengas la planta y el corte, Y los subdetalles. o el alzado, dependiendo qué escalera hayas detallado, y los subdetalles que la acompañan. O sea, todo eso Y sí se puede en una lámina y si no, en en dos. 2 láminas, está Exactamente. programado en 2 láminas. Si entra en uno, fantástico, pero en original, en la explicación que dimos, Ah, justamente dimos la posibilidad, existe, de que son 2 láminas. La lámina general es de planta y vista en escala 1:20 y en la segunda lámina los detalles y subdetalles, que también ocupan mucho espacio. Si entra todo en una sola lámina, no hay problema, y pero que estén ambos componentes, eso es lo que esperamos, Lilian. entiendo. Y quería saber cuántos subdetalles hay que hacer. Y viste la presentación, hay como mínimo 5. Todos los elementos que hacen Ok, profe. constructiva esa escalera. Cómo resolver tu baranda pasamanos, cómo se encuentra la baranda pasamanos en el barrote cómo tiene sus soluciones constructivas, cómo se empotra a la losa de hormigón si es de hormigón, cómo se empotra a la escalera si es una escalera metálica o de madera, cómo se empotran los escalones si son escalones sobre una estructura metálica. Ahí tenemos 5 casos como mínimo ya. Lo que sí que nos debe faltar información para que se pueda ejecutar como vos diseñaste tu escalera. Entonces debe estar todo lo que vos creas conveniente, tiene que estar dibujado y resuelto desde el dibujo. Entiendo, profe, gracias. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí creo que ya estamos todos. No me Excelente, olvidé nada. profe. Nos encontramos el lunes, ¿sí? No me... Profes, yo hice una Ah, pregunta en el chat. Abrí tu en micrófono, te el chat. escuchamos. Abrí tu Sí, micrófono. lo que queremos corregir este lunes con los profes, ¿llevamos impreso ya o podemos llevar la compu nomás? Mira que siempre, yo soy la idea Preferente. de que la corrección en papel siempre es más aclaratoria que una corrección en la pantalla, porque la pantalla es ver como un modelo en negro y con líneas en colores. Puedes imprimir en una escala pequeña todas tus láminas y las que te interesa corregir, trae impresas. En A3, por ejemplo, y corregimos ahí. O si no, puedes armar el famoso collage para unir varias hojas Claro, y formar una. sin problema. Dale, Para profes, gracias. poder hacer en tu casa nomás de nena. Bueno, ¿otra consulta? ¿No? Ok. Nos vemos el lunes entonces. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Cualquier consulta en el WhatsApp estamos disponibles. Muy amables. Nos vemos, nos vemos. Chao, profes. Gracias, profe. Chao, chao.